Hola, hola mis amores, bienvenidos nuevamente a otro nuevo vídeo de Dani la Cubana. ¿Qué tal están? Espero que se encuentren muy bien. Yo la verdad no he estado muy bien hace una semana y algo atrás. Es la razón por la que no les subí vídeo este fin de semana pasado, porque no me he encontrado bien. He tenido una gripe fatal. Todavía, si me pueden escuchar la voz, la tengo un poco tomada y todavía tengo alguna tosecilla por ahí y no me he encontrado muy bien. Estuve con fiebres y tal, el típico virus este de cambio de clima y todo esto, pero bueno, primero mi niña, luego yo, ahora mi esposo, pero bueno, estoy tratando de recuperarme ya del todo y cuidándome y manteniéndome un poco más en casa, y es por esa la razón que hoy estoy aquí en casa y quiero evitar agarrar ese aire frío que está haciendo, porque aunque haga un poco de sol, se siente todavía un aire frío y eso no me hace bien a mi salud. Quiero seguir agradeciendo a todas esas personas que, a pesar de que en esta semana no subí contenido, pues que se han seguido suscribiendo a mi canal. Yo estoy súper agradecida y nada, eso no tiene precio. Si es la primera vez que estás pasando por aquí viendo a Dani la Cubana en sus vídeos, nada, yo me presento con mucho cariño. Soy Dani, una chica cubana que vive hace 6 años aquí en España, y nada, aquí te voy a comentar en mi canal sobre mis experiencias vividas aquí en España, desde que llegué, mis experiencias en Cuba, y nada, espero que te guste muchísimo, y siempre dejándome un like, los comentarios y compartiendo el vídeo si así te apetece. No quería que pasaran muchísimos más días, por supuesto, sin subirles vídeos al canal, y es por esa la razón que quiero compartir con ustedes mi alegría y mi felicidad, porque ya de una buena vez me he sacado mi carnet de conducir aquí en España, y el vídeo de hoy precisamente se lo voy a dedicar a eso, mi experiencia personal, qué hice, cómo decidí, por qué lo decidí, sacarme el carnet de conducir en España, que para mí no fue una tarea fácil, pero de que se logra, se logra. Así que nada, si te interesa un poco sobre este tema, quédate y te cuento. ¿Por qué? ¿Por qué razón decidí sacarme el carnet de conducir en España? Puesto que en Cuba jamás había agarrado un volante en mis manos. Y es sencillamente la razón por la que aquí eso es muy importante. En Cuba yo lo veía muy lejano, poder aprender a conducir, pero en estos países, como todos sabemos, es muy importante que tú sepas conducir. Es algo muy bueno, te da tu independencia, puedes buscar un trabajo donde te apetezca, donde aparezca. Si te quedas lejos de casa, ya tienes tu carnet, tienes un coche y no tienes que estar dependiendo de agarrar un autobús, de esperar el transporte público y nada, que es muy bueno, y así tú decides tu vida para dónde moverte y eso te da cierta independencia. No fue tarea fácil. Yo aquí les voy a estar comentando hoy todo, absolutamente, cuánto me gasté, cuántas clases di, las veces que suspendí, que no fueron 1, ni 2, ni 3 veces, fue un poco más. Así que esto tiene tela por donde cortar, y lo más importante es que tú no te rindas, porque si comienzas y luego lo dejas, pues sería en vano entonces ese gasto de dinero que vas a hacer. Pues nada, es sencillo. Yo lo hice de la siguiente manera. Yo me presenté a un intensivo de solo 6 días. En 6 días yo tuve que aprenderme una serie de temas para el teórico en la autoescuela del Torcal, que fue donde yo me saqué mi carnet de conducir, y la verdad es que es muchísimo contenido para solo 6 días, pero he de decir que para mí fue más fácil hacerlo de esta manera. Hay personas que les gusta tomarse un poco más de tiempo para estudiar, pero yo preferí hacerlo de esta manera y así me resultó más fácil poderme sacar el teórico. La mayoría de las personas se sacan el teórico a la primera. Muchísimas, yo diría que la gran mayoría, pero hay otras que no corremos con esa suerte, y digo no corremos con esa suerte porque yo no me saqué el teórico a la primera. O sea, yo el primer examen de teórico, que son un aproximado, son 30 preguntas y dura como media hora el examen teórico que te presentas en la DGT, y nada, yo no pude hacerlo a la primera. O sea, me confié de que las preguntas parecían totalmente muy fácil, como generalmente son preguntas que tú las ves y tú dices, ah, pero esto
Sí, pero no te puedes confiar porque hay algunas preguntas que es donde te llevan a la confusión y ahí es donde puedes quizás suspender. Solamente puedes fallar 3 preguntas, si fallas una cuarta pues ya sabrás que estás suspenso. Y fue lo que me pasó a mí, que yo me confié en que estaba, las preguntas muy fácil y me pillaron en alguna de más y ahí fue donde suspendí el primer teórico. Nada, ya luego de unos días pues me vuelvo a presentar y es cuando apruebo el teórico a la segunda. Para mí muchísimos temas resultaron difícil porque claro está, yo no conocía muchísimas cosas. Bueno, uno conoce lo típico, lo que es un seda, lo que es un pare, lo que es un paso peatonal, todas estas cosas y algunas señales de que uno ya las conocía, pero hay muchísimas más señales y muchas cosas y leyes en la vía que tú en tu vida, y más yo viniendo de Cuba, que allí ya les digo que yo allí agarraba una bicicleta y no sé cómo, pero nunca había agarrado un volante y había conducido, nunca, jamás, y habían señales que yo nunca en mi vida las había visto y por supuesto me resultaron muy difícil y que se me quedaran aquí con tanto contenido, porque eso sí les digo, si estás pensando en sacarte un teórico va a ser tu mejor decisión porque va a ser todo muy rápido, es terminar de estudiar, haces el examen y va a ser mejor así, pero es mucho contenido para tan pocos días y a mí se me hacía un cacao en la cabeza de tantas señales, de tantas leyes, estas cosas y aquello, y la verdad es que te tienden a confundir un poco y fue lo que a mí me pasó. Pero al final se saca. Me resultaba un poco difícil poder estudiar yo con una niña pequeña porque yo me examiné en noviembre del año 2023, o sea, hace casi 2 años. Me examiné en el teórico, que me saqué el teórico para conducir. Pero, ¿por qué me lo saco ahora el práctico? Pues ya más adelante les voy a comentar las razones del por qué me demoré tanto y fueron por la cantidad de veces que suspendí en el práctico. Eso se los voy a estar comentando un poquito más adelante. Entonces me resultaba un poco difícil porque yo con mi niña tenía que elegir un horario de que ella estuviera en el cole, de que yo estuviera sola en casa para que todo ese contenido quedara aquí. Me pillaban las 2, las 3 de la madrugada estudiando y es muy complicado y más cuando uno tiene un niño pequeño que tienes que adaptarte a sus horarios y que por supuesto no te esté interrumpiendo. Yo la verdad que cuando me saqué el teórico, que no fue la primera, fue la segunda, la felicidad fue enorme porque yo dije, mira, ya está. Yo prefiero más lo práctico que estar. Sin embargo, a mí se me pegan muchísimo las cosas para estudiar. O sea, tengo esa capacidad de poder estudiar y que las cosas se me queden aquí. Eso lo llevo bien. Pero es que no me gusta mucho. No me gusta mucho estudiar y más esas cosas que yo, que como no tienen que ver de música, no tienen que ver de canto, que es lo que más me gusta a mí, pues bueno, pues yo como que lo hallaba un poco pesado, la verdad, se los tengo que decir. Pero al final sí se logra, si no es a la primera, casi siempre es a la primera. Lo que pasa es que como me pasó a mí, me confié un poco de que eran fáciles las preguntas y ahí fue donde, mira, me agarraron y hice una pregunta incorrecta de más de las 3 que tenía que hacer y ahí fue cuando suspendí totalmente. Ahora, llega el momento de las prácticas. Ya cuando pasa un tiempo del teórico y tal, me llaman de la autoescuela y me dicen que para ya comenzar con mi instructor, en este caso instructora, que fue una profesora, excelente profesora, he de decirlo, para comenzar mis clases prácticas. Ya esto era una cosa más comprometedora. Era una cosa más seria, era algo de mucho más responsabilidad. Aunque el teórico es un poco pesado porque tienes que estudiar, porque si los libros, hacer muchos tests y todas estas cosas, pero ya el práctico, tú te estás enfrentando totalmente a la vía, te estás enfrentando a la jungla, como digo yo, que ahí es donde tú sabes realmente y te das cuenta de todas las cosas que se cometen y tienes que conocer muy bien las señales para que no tengas esos problemas y más a la hora del examen. Al inicio para mí era un calvario. Yo se los tengo que decir, realmente no tengo que decirlo que no fue tarea fácil. Yo recuerdo que mi profesora al inicio, hasta clases de psicología, tuvo que darme.
¿Por qué? Porque yo tenía mucho miedo. Yo tenía mucho sobrepensamiento de que me iba a pasar algo, de que si esto, de que si aquello. Pero mira mi vida, poco a poco, usted después le coge la vuelta a todo el sistema del coche y usted anda ya, llega el momento en que andas totalmente confiada y confiando en ti en la carretera. Hay días que yo salía de las clases de verdad estresada. Muy estresada, salía con dolor de cabeza, yo decía no lo voy a lograr, ¿por qué no me sale esto? Pero luego que va pasando el tiempo tú te das cuenta que son cosas normales, que no puedes estresarte porque entonces es peor y ahí es cuando entonces no generas y te estancas y es cuando más te atrasas en tus clases y se los digo por experiencia. Son muchísimas cosas, son muchas señales, cosas que jamás tú imaginabas, por ejemplo dentro del coche, conocer todos los mandos, conocer dónde va cada cosa, para qué sirve este botón, para qué no. Y es la razón por la que tú siempre tienes que tener un dominio y un control de toda la situación fuera para que tú sepas cómo actuar dentro. Que era lo que me pasaba a mí al inicio y creo que como les pasa a la gran mayoría, hombre, y más a los que nunca hemos agarrado un volante en nuestras manos y en una ciudad como Málaga, que el tráfico yo no les puedo explicar. Tiene horarios puntas que son peores aún y es muy complicado porque das las clases en diferentes horarios, los horarios que tú elijas, el que elija el profesor y de acuerdo se pongan de acuerdo. Pero es muy complicado porque al inicio yo recuerdo que yo andaba así, yo llevaba el volante y yo andaba mirando al cielo, o sea que no... En el aire, totalmente, sí, yo llevaba. Mi profesora me daba un poco más de tranquilidad el saber que yo tenía a mi profesora al lado. O sea, que yo sabía que si yo cometía algún error o metía la pata, como digo yo, pues no iba a suceder nada grave porque estaba mi profesora. Pero de igual manera te da un poco de temor y si es agarrar las altas velocidades de una autovía, yo recuerdo que el primer día que yo agarré una autovía, yo iba con los pies en el aire. No iban puestos los pedales, iban en el aire. O sea que aquello era para morirse. Pero bueno, mis amores, les digo que de verdad vale la pena porque aprendes muchísimo. Mi instructora me ayudó muchísimo, tengo que decirlo, mi profesora, y además tuvo una paciencia que yo les digo que impresionante. La paciencia que tuvo que tener porque... Yo tenía mucho miedo, pero ya lo mío era sobrenatural. Ya lo mío era que estaba todo el tiempo pensando de que me iba a suceder algo. Y que tenía un sobrepensamiento de que, Dios mío, si yo hago esto, me va a pasar esto. Y temor de que la gente se me tirara en la calle y yo no poder reaccionar en tiempo. En fin, son muchas cosas. Pero eso es lo que te puede dar a ti la tranquilidad, que sabes que no vas solo y que llevas ahí a alguien que está para responder a lo que tú puedas hacer mal. Ahora, aquí voy a hacer una pausa para explicarles las veces que yo suspendí y lo que me gasté realmente en total para sacarme mi carnet de conducir. Por eso les digo que si estás pensando en sacarte el carnet de conducir, es importante que tengas al menos antes un dinerito o ahorrado o te planifiques muy bien. ¿Por qué les digo esto? Porque yo creí que iba a ser tarea fácil y no es así. No siempre resulta que te lo saques a la primera o a la segunda. Hay muchísimas personas que van por la 9ª y la 10ª vez y no han aprobado. O sea, que es muy complicado. A ver, no suele suceder en todos los casos, pero ya ven conmigo. Y lo mío ya no era porque no sabía conducir. En las 2-3 primeras veces que suspendí el examen, es verdad que yo no estaba del todo segura ni del todo preparada. Pero aún así, yo por cabeza dura me quise presentar a mi primer examen y yo, aún sabiendo que yo no estaba del todo preparada, me presenté. Y fue lo peor que
¿qué hice? Ese gasto de dinero enorme, en vez de haberlo invertido en clases, pues yo lo invertía en sacarme los exámenes. Y al final fue un gasto que por esa es la razón que le voy a dar los datos ahora. Yo me gasté en total para sacarme mi carnet de conducir 2.887 euros. Sí, así como lo escuchan, 2.887 euros. Presenté papeles para la DGT, para el expediente y todo este rollo de papeleo que se hace antes del examen. Lo presenté 4 veces. Di 72 clases. Sí, así como lo escuchan, 72 clases entre paquetes de 10, paquetes de 5, clases sueltas que fueron 21 clases sueltas. Mucho dinero, fue mucho dinero, porque hay personas que se lo sacan con muchísimo menos, pero en mi caso no fue así. No fue tarea fácil. Y con esos 2.887 euros que yo me he gastado sacándome mi carnet de conducir, yo digo que ya yo estuviera casi un coche ya con esa cantidad de dinero. Y es por eso que les digo que, hombre, si tienes un trabajo te lo puedes planificar. Como en mi caso, yo he tenido trabajo, me he podido planificar mis clases, me he podido pagar mis exámenes y tal. Pero hay personas que se confían y dicen, yo eso lo saco así, además ya está. Yo con este dinerito lo cojo para esto. Siempre es bueno tener algo ahorrado o de lo contrario planificarte muy bien, porque no siempre las cosas son como uno cree. Hay veces que te sorprenden las cosas y tú dices, pero ¿por qué no apruebo? ¿Pero por qué no apruebo? Yo recuerdo, mira, la primera vez que yo suspendí el examen no duré 5 minutos. O sea, que literal fue darle la vuelta a la manzana y me he metido de frente con el bordillo de la parte de delante del coche. O sea, que yo le hubiera llevado toda la defensa delante del coche, literal, fácilmente. Ahí mismo me dijeron, mira, esto es una eliminatoria, ya está, no pasaste. Eso fue la primera. La segunda fue porque paré en una luz amarilla fija y en cuestión de haberme quedado ahí encima detenida, pues ¿qué yo hice? Como fue encima de un paso peatonal, pues ahí mismo yo lo que mi cabeza me dio fue por seguir. Y fue como que me llevé la roja, porque literalmente no me llevé la roja, el color del rojo, pero me llevé la luz amarilla fija. Y fue como que me llevé rojo y también otro examen, ahí suspense. La tercera fue porque según el examinador, y luego yo me di cuenta que realmente me pasaba, entrando a las glorietas me demoraba mucho y siempre me detenía. Eso es una falta grave. Eso es una falta grave porque tú no puedes obstruir el tráfico. O sea, los coches que vienen detrás de ti entrando a una glorieta, tú vas mirando, no es necesario que te tienes que detener. Tú vas suave, si viene un coche, pues tú te detienes. Pues no, yo me detenía, viniera el coche, no viniera, lo que fuera. Yo hacía ese seda de entrar a la glorieta como un stop. Y es una falta grave. Esa fue mi tercera vez. Mi cuarta vez, no recuerdo ni por qué fue. Mi cuarta vez fue porque me pasé unos segundos más aparcando al final del examen. O sea, yo traía un examen aprobado. O sea, yo estaba aprobada ahí en esa cuarta vez. Lo que pasa es que me demoré unos segundos más aparcando al final y yo no sé si muchos de aquí lo saben, si las otras personas que no son de aquí de España me están viendo, no sé si en todos los sitios es lo mismo, pero aquí, cuando tú te examinas, no te puedes pasar más de 2 minutos aparcando con marcha atrás, porque si te demoras más de 2 minutos aparcando con marcha atrás, sabes que estás suspensa. Estás eliminada, aunque hayas tenido un examen perfecto como lo tuve yo esa vez, que esa fue la cuarta vez. Literalmente, suspendí por los segundos que me pasé, el tiempo que me pasé, estimado para aparcar con la marcha atrás. Y la quinta vez que suspendí, déjame ver si logro recordarlo. Así que la quinta vez, pues ya me acordé. La quinta vez fue porque
A ver, para los que no entienden mucho, los que todavía no se han examinado y les interesa un poco conocer, cuando tú te vas a examinar, al menos aquí en Málaga, en el Torcal, que es donde yo me presenté, les estoy hablando, recuerden, desde mi experiencia y desde lo que yo pude pasar, yo me examino en el volante, voy yo, al lado va mi profesora, en este caso mi profesora, que era una mujer, y detrás va el examinador, y a lo mejor al lado va otro alumno que se vaya a examinar, pero en este caso nada más íbamos nosotras tres. Y la examinadora, que era una mujer también, de hecho, iba detrás. Y o sea, yo había hecho una conducción perfecta. De hecho, no tuve faltas leves en ese examen. Un examen de lujo, como diría yo, porque las faltas leves se cometen muy fácil. Pero yo en ese quinto examen no tuve nada de faltas leves. Tuve solamente la eliminatoria, que fue la que hizo que suspendiera por una quinta vez, y fue porque me pegaba mucho a la derecha. Cuando iba conduciendo me pegaba mucho a la derecha, y hubo un momento en que yo no recuerdo en qué parte del examen fue, porque mi profesora me lo dijo y yo la cabeza no la recuerdo cómo fue, que casi me llevo la parte de atrás de una moto que había. O sea, yo no recuerdo ni la moto, no recuerdo ni nada, ni mi cabeza en el aire, y ya por eso me pusieron una falta eliminatoria. Es decir, que en las 2-3 primeras veces que yo suspendí mi examen práctico, es verdad que tuve sobre todo en la primera y la segunda yo no iba bien, pero aún así, por cabeza hueca, yo dije, mira, sí me voy a presentar porque me voy a presentar. Y yo se los digo de verdad, si van a invertir en el examen de conducir, en el práctico, aquí en España es muy complicado. Tengo entendido que en otros sitios no es así, sobre todo en Estados Unidos. Tengo amistades que me dicen, mira, aquí en Estados Unidos que es más fácil, y que aquí en España no. Aquí en España tienes que hacerlo bien. Es verdad que te gastas un dineral, pero aprendes a conducir correctamente. Muchos piensan otras cosas. Yo en mi caso, mira todo lo que yo me gasté, y sí que me arrepiento un poco de no haber utilizado mejor el dinero para invertirlo más bien en clases que invertirlo en exámenes. Es una pérdida de tiempo y de dinero que tú quieras gastarlo en examen, sabiendo que no estás preparado del todo, y ahí es cuando vas a perder toda esa cantidad de dinero. Y nada, el día del examen, el último examen, que fue a la 6ª vez que me presenté, y no fue hace mucho, que todavía estoy muy feliz. De hecho, todavía estoy esperando, ya he recibido mi L y ya le he puesto en mi coche y todo, y entonces ando con el carnet, la resolución esta que te dan cuando apruebas, pero el carnet como tal físico todavía no me ha llegado por correo, pero sí que puedo conducir con ese papel, ese autorizo que te da la DGT, que es con el que puedes conducir para si te detuviera la policía o algo, sepan que ya tú estás aprobado, pero no tienes el carnet físico hasta que no te llegue por correo a tu casa. Entonces, en este último examen, que fue hace muy reciente, fue el pasado 4 de abril que me saqué mi carnet. Ese día ya yo iba súper, que más que segura, iba confiada en que yo podía, en que yo sabía, que yo sé conducir, que lo puedo hacer bien, que para donde me tiraran ya yo estaba lista. O sea, me decían autovía, yo estaba preparada. Me decían vamos a callejear por la ciudad, pues vamos a callejear por la ciudad. Ya yo estaba súper, hiper preparada. Pero también tenía mi miedo, porque tú no sabes lo que se te pueda presentar el día de tu conducción, de tu examen. Puede suceder cualquier cosa y te confías cuando tú dices yo estoy listo, y te sorprende cualquier cosa, no sabes reaccionar y vuelves y desapruebas. Pero mi amor, mira, ya está, yo me he sacado mi carnet, yo estoy súper feliz, esto me da cierta independencia, y todo el mundo me dice, pero con esta barriga tú te estás presentando a un examen. Pues sí, me estoy presentando porque yo me lo propuse. Yo dije, yo tengo que sacarme mi carnet de conducir antes de dar a luz.
Y yo me lo propuse y yo dije, yo me voy a presentar y lo voy a lograr. Y hasta que lo logré, que yo sabía que yo lo podía haber hecho hacía mucho tiempo, pero son cosas que a veces pasan que ya ahí no tenemos el control. Hay una cosa importante que debemos de entender. Cuando uno sale de la autoescuela, que te sacas tu carnet, que ya apruebas tu examen, eso no quiere decir que ya tú seas un experto o una experta conduciendo. No. Es importante conducir todos los días y estar en la carretera para que poco a poco vayas adquiriendo la experiencia. Porque uno aprende a conducir conduciendo. Ese es el dicho. Tú aprendes a conducir conduciendo. Y es todos los días. Porque luego te pasas días o meses sin hacerlo y vas a volver atrás. Vas a empezar de cero. O sea que es importante. Ahora yo me he sacado mi carnet y quiero estar dando vueltecillas todos los días, un poquito por aquí, un poquito por allá, agarrar un poco autovía para, ¿sabes? Ya ir de a poco retomando que si hay algún errorcito y tal, para que ya de aquí a un año, cuando te quites tu L de tu coche, ya tú vayas aún más confiada o más confiado en que ya lo has logrado del tirón. Así que si estás pensando en sacarte el carnet de conducir, mi consejo es, por favor, guárdate un dinerito primero, porque te digo esto y hago mucho hincapié con esto. Tengo amistades que se han comenzado a las prácticas y tal y han suspendido a la primera y luego no tienen el dinero para pagarse un próximo examen, porque los exámenes hay que pagarlos con una anterioridad, con unos días. Y entonces, si tú no tienes el dinero para presentarte en el próximo examen, pues entonces vas a dejar pasar muchísimos días o quizás un mes para volverte a echar papeles, para volver al expediente y tal. Y entonces ahí es cuando vienen los problemas, porque entonces te vas a atrasar un poco y estás volviendo a lo mismo. Y bueno, lo único que me queda por aconsejarte es eso, que te guardes un dinerito, más o menos, para por si no lo puedes lograr a la primera, pues que lo logres a la segunda. Aquí el objetivo es sacarlo lo más rápido posible. Pero mi amor, te digo una cosa, que hasta que el examinador no vea que tú estás capacitada ya para ir sola o solo, no vas a aprobar. Hasta por un mal aparcamiento o te pases unos minutos aparcando, que sí, que es un coñazo, es verdad, hombre, 2 minutos, pero bueno, son 2 minutos que si tú no has aparcado cuando andes sola por la calle, estás obstruyendo el tráfico. También hay que pensar en eso. Entonces son muchas cosas y yo lo que te puedo recomendar es y aconsejarte que te guardes un dinerito. Que lo ahorres ahí, lo destines un poco para tu examen. A lo mejor te sacas el teórico a la primera, a lo mejor te sacas el práctico a la primera o a la segunda y no tienes que gastarte como me he gastado yo. Casi 3.000 euros en el carnet de conducir. Que tengas muchísima paciencia y sobre todo que cuando estés en tus clases de práctica, que sean clases que te cundan. Yo, fíjate que yo les digo a mi esposo, les digo a mis amistades, yo ya he salido especializada de las veces que suspendí, ya yo salí que puedo hacerme profesora en cualquier momento de una autoescuela. El hombre, lo digo en broma, pero es que de verdad, con las veces que yo suspendí, con las veces que estuve con mi profesora conversando y ella dándome hasta psicología, o sea, que me detallaba las cosas, que tenía una paciencia. A veces yo me cabreaba mucho y hacía que ella se cabreara mucho, que se molestara, que yo me molestara, porque a veces ella no se explicaba cómo yo podía cometer el mismo error tantas veces. Y hombre, hay algunos que tienen la capacidad de sacárselo más rápido, pero no es lo mismo sacarse un carnet de conducir en un coche automático que sacarse un carnet de conducir en España, que es un coche manual, que para mí es mucho mejor. Yo no he tocado nunca un coche automático, pero para mí aquí es donde se sabe de verdad
aprender a conducir. Aquí es donde se aprende a conducir de verdad en un coche manual. No hay nada más bonito que poner tus marchas, que reducirlas, que aumentarlas, que ver la velocidad. Yo lo hallo un poco más emocionante. Muchísimas gracias por seguir aquí a Dani la Cubana y seguir suscribiéndose. Muchas gracias por dejarme esos likes. No olvides nunca dejarme tu comentario, que me gusta muchísimo, y si te apetece compartes el vídeo. Y nada, yo estoy muy feliz, espero ya en el próximo vídeo estar mucho mejor de la garganta. Les mando un beso enorme, se me cuidan mucho y recuerda seguirme en mis demás redes sociales como Dani la Cubana, en Instagram y en mi página oficial de Facebook. En TikTok me puedes encontrar como Dani de Cuba. Te mando un besote y te me cuidas mucho. Chao.